Cordiales saludos, mi nombre es Jorge Armando Gómez Muñoz, estudiante de la Universidad Nacional Abierta a Distancia del curso Conmutación, grupo colaborativo número 7. Continuando con las descripciones hechas por los compañeros, consistentes en la posttarea y que buscan hacer un resumen de los temas tratados a lo largo del curso, me corresponde tratar específicamente las características de la conmutación óptica, características de la conmutación óptica por circuitos, por paquetes, por ráfagas y finalmente hacer una introducción sobre los conceptos adquiridos acerca del protocolo GMPLS, los tipos de conmutación y su pila de protocolos. Bueno, iniciando con las características de la conmutación óptica, se tiene que dentro de una red de transporte el proceso se basa en direccionar e integrar la información empleando los recursos que se tienen a disposición de la forma más eficiente. Observando la imagen podemos ver una red, una topología basada en una serie de conexiones. El propósito de los algoritmos y de las características de la conmutación óptica busca en poder encontrar las rutas más eficientes para entregar un paquete cualquiera desde un punto de origen indeterminado a un punto de destino indeterminado y que pues sea cambiante de acuerdo a las condiciones instantáneas en un momento dado de la red. Partimos del problema. Existen grandes diferencias entre las capacidades de los sistemas electrónicos que manejan la mayor parte de la información de usuario final en la actualidad entre los diferentes tipos de la red y los medios ópticos de transmisión. Por lo general los medios ópticos son mucho más veloces y tienen una capacidad de ancho de banda superior enormemente frente a los sistemas electrónicos, motivo por el cual se generan cuellos de botella como los que se observan en la imagen. En un momento dado, cuando tenemos la necesidad de hacer procesos detallados sobre la información que viene en un haz óptico de información en una fibra óptica o en una guía de onda, en el proceso de hacer la conversión óptica electrónica para hacer su análisis y posteriormente devolverla al medio óptico, se tienen unas congestiones enormes debido a la diferencia de velocidad de procesamiento frente a la cantidad de información que se recibe en un momento dado de la fibra. ¿Qué buscamos como soluciones consideradas? Se pueden buscar las soluciones en dos frentes. El primero es especificar la conmutación en sí, cómo se ejecuta por los diferentes dispositivos y cómo dirigen estos el flujo de datos a través de la red óptica entre sus diferentes puertos. Y el segundo proceso es el denominado como conmutación lógica, y es el que finalmente direcciona y rige la forma en que la información viaja a través de la red, manejando y modificando las estructuras de los diferentes conmutadores a fin de guiar el payload o la información útil que transporta las diferentes fibras. Entre los desarrollos actuales vemos que se destaca principalmente la arquitectura espacial. Consiste en que los puertos de entrada y salida se modifiquen a voluntad mediante cambios en los índices de refracción de la fibra, de tal forma de que se puedan priorizar unas ondas u otras, y este acercamiento se puede hacer de varias formas principales. Se tienen efectos eléctrico-ópticos donde, como se ve en la tabla, mediante aplicaciones de campos eléctricos se tiene un cambio lineal en índice de refracción. También se puede hacer mediante cambios acústicos para obtener el mismo resultado, cambios térmicos, optomecánicos basados en espejos y en diferentes dispositivos microscópicos que van a direccionar la luz hacia un punto o hacia el otro, y finalmente basados ya en electrónica óptica, en amplificaciones que pueden en un momento dado priorizar una señal o atenuar otra con base en la requerida. En la actualidad se está haciendo gran énfasis en el desarrollo de las tecnologías electroópticas y las basadas en amplificación óptica, por ser las que permiten tener un mayor grado de control sobre los haces de luz y porque por ser basados en componentes fáciles de
de replicar y construir, es posible estandarizar el proceso de fabricación y disminuir los costos de distribución y de implementación de las soluciones. Ya pasando al específico, tenemos entonces el tema de conmutación óptica de circuitos. Básicamente es un traslado del proceso de conmutación en el dominio electrónico al dominio óptico. Se basa en crear un circuito entre dos puntos y nodos asociándolos a una longitud de onda característica. Igual que en la conmutación electrónica, basta con analizar la topología física de la red y determinar las mejores rutas para usar la menor cantidad de longitudes de onda. Analizando en la imagen se ve la diferencia entre la topología física y la topología lógica. Una vez creadas las diferentes rutas entre orígenes y destinos, el paso a través de los conmutadores para cada longitud de onda va a ser transparente, dando en que la topología lógica se puede representar como se ve en la derecha, como si estuviera el nodo 1 interconectado individualmente a cada uno de los nodos, a pesar de físicamente estar conectados, para el ejemplo, en serie. Las consideraciones de diseño para una red óptica conmutada en circuitos. Debe ser muy meticuloso el diseño, debido a que se debe considerar el uso de la menor cantidad de longitudes de onda para hacer menos desperdicio de capacidad. Es bastante sencilla comparada con otras tecnologías, pero por lo mismo de que depende tanto del diseño y de las condiciones de la red, no es muy flexible, y además se pierde mucha parte de los recursos que la fibra brinda, sobre todo para tráfico de señales intermitentes o aleatorias como las generadas por internet. Seguimos con conmutación óptica de paquetes. Esto ya viene siendo una mejora sobre la conmutación de circuitos, porque busca asignar dinámicamente los recursos de la red agrupando los datos en paquetes, a los cuales se les adjunta diferente información de control, o direcciones de origen, calidad de servicio, direcciones de destino, y se puede hacer la conmutación ya directamente sobre la granularidad o el componente específico que se desea, longitudes de onda, tramo de señal, que contenga como tal el paquete de información sobre el cual se quiere realizar la conmutación. Ya requiere un grado adicional de procesamiento, por lo tanto se necesita, por un lado, de que los dispositivos conmutadores posean capacidad de almacenamiento para parquear la información el tiempo necesario para que el conmutador realice las tareas necesarias para implementar las rutas entre el origen que trae la información y el destino asignado, y adicionalmente también pues necesita la capacidad de procesamiento necesaria para ejecutar dichas tareas en un tiempo ágil. El asunto, el problema es que para el dominio óptico es complicado hablar de memorias electrónicas, de medios que almacenen la información como se puede manejar en el dominio electrónico, tales como memorias de acceso aleatorio u otros dispositivos de buffering, siendo necesario recurrir a otro tipo de soluciones. En funcionamiento general vemos la imagen del conmutador óptico, el cual consiste en una interfaz de entrada, una interfaz de salida, una unidad de control que, como dijimos, es la encargada de tomar las decisiones sobre la configuración del conmutador óptico en sí. ¿Qué se busca? Tener entonces con nuestras entradas, las interfaces de entrada con funciones muy específicas, sincronizar la señal con base al destino para poder establecer inicio y fin de la cabecera y delimitar la carga útil. También se necesita luego enviar el contenido de dicho paquete al conmutador y a la cabecera de la unidad de control, es decir, en la interfaz de entrada se procede a separar la información propia del control, de señalización y demás, de la de carga útil, la cual se mantiene en el dominio óptico y se pasa al conmutador óptico. La información que da la unidad de control es necesaria hacer una conversión óptico-electrónica para que se pueda ser procesada y analizada por el conmutador. Finalmente, ya una vez configurado el conmutador óptico y teniendo ya la configuración clave para el paquete de luz que llega, la interfaz de salida reamplifica la señal, resincroniza, vuelve a formar los paquetes y nuevamente multiplexa para su envío, enviándolo con una cabecera actualizada para que el destino siguiente sepa qué hacer con dicha información.
Continuando con la conmutación óptica por paquetes, se puede analizar el funcionamiento desde los puntos de vista de los dominios óptico y electrónico. En el dominio electrónico, la unidad de control mantiene información propia de tablas de conmutación, topología de red, almacenamiento. Además, reconfigura la estructura del conmutador como hablamos y adicional procesa la información de cada paquete. La carga útil, como dijimos, permanece en el dominio óptico. El dominio óptico nuevamente presenta el mayor grado de complicación para manejar la información, toda vez de que se requieren mecanismos que puedan mantener la información sin deteriorarle el tiempo necesario para procesar la información de control. Ante la imposibilidad de manejarlo a través de memoria, se han usado nuevas técnicas denominadas como resoluciones de contención, las cuales pues permiten retener la información un tiempo, y eso se puede hacer mediante diferentes técnicas. Por un lado, se puede hacer técnicas basadas en almacenamiento, es decir, retardar en el tiempo. Se pueden hacer técnicas mediante cambio de longitud de onda, para cambiar el haz de luz o sostenerlo en un camino diferente dentro de la fibra óptica, ya que se usa modulación por ancho por longitud de onda. Y finalmente, técnicas de resolución de contención en el espacio, haciendo desviación por enrutamiento entre otros canales para darle el tiempo suficiente a la unidad de control para procesar la información necesaria para encaminar los paquetes. Y con lo que se busca que no haya más de un paquete que se dirija al mismo puerto en un momento dado, pues se iba a generar una interferencia entre las señales, lo cual va a deteriorar la calidad de la red y de los tiempos de transmisión. En un momento dado se busca combinar lo mejor de ambos mundos, de la conmutación por paquetes y conmutación por circuitos, y nace entonces la denominada conmutación óptica por ráfagas, la OBS. Se dice que se busca el interés en desarrollar dicha técnica debido a que la mayoría de tráfico que circula en la red es de forma intermitente y se presenta bajo ráfagas, es decir, son informaciones que se transmiten con tiempos muy cortos comparados con los tiempos requeridos para establecer los circuitos. Y es necesario usarlas debido a que la mayoría de redes ópticas trabajan modulación por longitud de onda, entonces es mucho más eficiente manejarlo con una modulación que también se adapte al tipo de señales que viajan, que es por ráfagas. El principio de funcionamiento es muy simple. Primero, conformar las ráfagas agrupando diferentes paquetes que tengan el mismo destino, las cuales se almacenan durante un tiempo prudente para crear el paquete de control y un tiempo adicional, el cual se detallará a continuación. Una vez que se genera el paquete de control por cada ráfaga, se envía a los diferentes enrutadores, los cuales deben, con base en la información de dicho paquete, reservar los diferentes recursos y configurar las estructuras de conmutación, longitud de onda y demás. Una vez que se culmina el tiempo de offset o el tiempo de demora, se envía el paquete de control por un canal independiente usando la modulación de ancho de longitud de onda en una longitud de onda diferente a la carga útil. Luego de que se termina el tiempo de offset, se procede a enviar la ráfaga, que ya pues como los diferentes conmutadores están configurados según la información del paquete de control, el paquete de información útil va a viajar de forma transparente a través de los diferentes conmutadores que encuentre en su camino entre el origen de la información y el destino de la misma. En la práctica se deben clasificar los diferentes nodos de la red como nodos de núcleo y nodos de borde. A su vez, los nodos de borde tienen que estar divididos como nodos de ingreso, donde se ensamblan las ráfagas y se inicia la transmisión, hasta los nodos de egreso, que son los de destino, donde se ensamblan las ráfagas y se les envían a sus diferentes respectivos destinos. Los nodos de borde, entonces, con base en la información que hablamos, pues son puntos que agregan el tráfico o lo desagregan, y son las interconexiones entre las redes de conmutación óptica de ráfagas y otras redes diferentes, que por lo tanto deben clasificar paquetes, almacenarlos y ensamblar las ráfagas en sí. Adicionalmente, pues por ser los iniciales,
deben ser los que definen los tiempos de offset necesarios para encaminar la información de control a través de los diferentes enrutadores de núcleo. Los de núcleo entonces son aquellos que van a configurar las interfaces de entrada y salida continuamente y de acuerdo a la información que vayan recibiendo de los paquetes de control enviados por los nodos de ingreso. Para esto necesita dos estructuras principales, que son la unidad de procesamiento de datos y el conmutador en sí. El proceso de conmutación se basa en los siguientes pasos. Primero, demultiplexar la información entrante al enlace por sus interfaces de entrada. Dirigir los canales de control hacia sus unidades de control mediante las conversiones óptico-electrónicas a las que se hizo referencia antes. Configurar la estructura del conmutador con base en la información del canal de control. Actualizar la información de paquete para dirigirla nuevamente a su siguiente destino. Y finalmente la información viaja de forma transparente a través del nodo. Se remultiplexa la información de los canales para aprovechar la capacidad de ancho de banda de la fibra óptica. Finalmente vamos a hablar de conmutación, de los tipos de conmutación y la pila de protocolos en GMPLS. GMPLS es una evolución natural de MPLS, la cual amplía la capacidad, ya que no se trata solo de conmutación por paquetes, sino que también ya se puede ampliar de forma general, de ahí la G de la sigla, a conmutación en tiempo, en longitud de onda y de fibras ópticas. Por lo tanto, abarca diferentes tipos de dispositivos, como son los routers, los switches ATM, conmutadores digitales de señales multiplexadas, conmutadores de longitud de onda, totalmente ópticos y con conversión electro-óptica, y entre otros. En este momento vemos la pila de protocolos GMPLS. Como se ve, es un protocolo, es un sistema que abarca desde la capa física hasta las capas superiores, aprovechando principalmente medios de conexión ópticos como es la fibra óptica, y a raíz de ellos usar los diferentes protocolos de capa 2 y 2,5 que permiten el tránsito de la información, como son Frame Relay, ATM, Gigabit Ethernet, conmutación por longitud de onda y SDH. Por lo tanto, por su generalización, se requiere modificar las etiquetas generalizadas de LSP, extendiendo el tamaño para poder direccionar los diferentes medios físicos, pudiendo hacer referencia dentro del protocolo a valores de longitud de onda, números de fibra dentro de un cable, etiquetas GMPLS genéricas, etiquetas de ATM, de Frame Relay, de identificadores de camino virtual BPI, entre otros. ¿Esto qué beneficios trae? Las redes se van a empezar a extender haciendo uso de la infraestructura actual, pero aumentando su capacidad de transmisión y su modularidad para transmitir diferentes tipos de contenidos, ganando gestión sobre el ancho de banda en todas las capas de red, y por lo tanto se empiezan a difuminar la separación entre capas para hacer un proceso más centralizado y más transparente, lo cual simplifica enormemente el escalamiento de las redes. Acá se ve precisamente la evolución, como pues cada vez las capas se ven más desdibujadas, teniendo ya básicamente el punto donde se habla del tipo de tecnología de transporte como tal, y ya de la información de conexiones orientadas a paquetes como las de protocolo IP, pero viajando sobre GMPLS. Eso es todo, muchas gracias.